Buenas tardes, ¿qué tal todos? Bienvenidos. Bueno, hoy tenemos algo bien especial, tenemos un debate con una persona a través de algún video que yo hice, tuvimos alguna diferencia de opinión y amablemente aceptó venir a debatir algo que yo agradezco porque normalmente no sucede. Normalmente cuando invitamos a alguien a debatir generalmente es o bloqueo o baneo o algo así. Así que bienvenido Lorenzo, que es músico. Le voy a dar la palabra para que él mismo se quiera presentar, digamos. Y vamos a debatir un poco o contrastar ideas respecto de lo que hablamos por internet, que es pensiones y arte, que son dos cosas que tuvimos ahí algunas diferencias en algunos videos que yo hice, y le voy a dar la palabra para que él exponga por qué está aquí. Bienvenido, Lorenzo. Sí, hola Emiliano, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bueno, bien, aquí estamos. Mira, específicamente me interesa mucho, sobre todo focalizarnos en lo que es el video de Mon Laferte y llevarlo a lo que es el arte, a lo que es el financiamiento del arte y a profundizar algunos elementos que son interesantes de conocer. Me gustaría, digamos, hacer notar algunos mitos que hay respecto al arte y a las industrias creativas. Y si queremos hablar un poco de pensiones, es un tema que en el fondo no lo tengo muy preparado, pero podemos hablar, sobre todo me interesa, digamos, también desmitificar algunas cosas. Tengo alguna experiencia internacional en el sentido de experiencia personal de vida, la cual creo que es importante tener en consideración porque conozco el tema en la práctica más que los mitos que llegan sobre. Muchas veces se habla, ¿no?, específicamente de Europa y hay muchos conceptos que cuando uno tiene la posibilidad de vivir allá los ve desde otro ángulo. Súper, Así ¿por dónde que, quieres partir? ¿cómo? ¿Por dónde quieres partir? Entonces te propongo que comencemos por el video de Mon Laferte sobre algunos elementos que me interesaría que comentáramos. No sé si Dale. quieres que yo exponga un poco los puntos que a mí no me Sí, gustaron o hay discordancia. tratemos de hablar un poco en general para la gente que Ujú. luego vea el video, porque a lo mejor no Sí, vieron el video de Mon Laferte, como para un poco de exacto. contexto, y en función de eso le damos. Ujú. Dale. Perfecto. Mira, dentro de en términos generales, hay elementos de los cuales yo estoy en desacuerdo contigo. Desde el punto de vista del ángulo en el cual tú planteas el video, claramente yo veo que hay un sesgo respecto a una búsqueda de desacreditación del artista, cosa que lo encuentro válido, pero que creo que es innecesario o que le quita seriedad o profundidad a tu análisis. Ok. ¿Ya? Respecto a la autopoyética y al hecho de que haya sido, digamos, puesta en muestra en Matucana 100, bueno, hay elementos que hay que tener en consideración. Cuando hablamos de financiamiento público, cuando hablamos del logo del gobierno de Chile o del Ministerio de las Artes y las Artes, las Culturas, el Patrimonio, Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, tenemos que tener en consideración que Matucana 100 es un espacio financiado. Probablemente existen financiamientos que son, digamos, que no son a concurso, a diferencia de lo que son los fondos de cultura. Por ende, para poder saber la especificidad de los gastos en que incurrieron para la muestra, es necesario, obviamente, esperar la rendición de cuentas, existe transparencia, en lo cual se puede saber. Entonces, cuando se habla de que se le pagó a Mon Laferte, es un error conceptual. No se Yo no sabe. dije en mi video. ¿Cómo? Si no, lo dice, pues le estamos pagando todos a Mon Laferte. No, digo que lo que para ir punto por Ujú. punto, lo que me parece mal es que se financie una muestra de Mon Laferte con plata pública, O siendo que sea, ella es millonaria, podría lo que financiarlo pasa, ella. lo que pasa es que no sabemos si está financiada la muestra, si está financiado la elección, porque detrás de cada centro cultural hay uno o varios o una oficina de curaduría en Sí, la cual deciden qué muestras, qué instancias se hacen. Obviamente cualquier muestra requiere financiamiento y obviamente que el sistema de financiamiento de centros culturales pasa por financiamientos públicos, nos guste o no nos guste. Ya, eso es no me parte. gusta, claro. Ya, lo podemos cuestionar, pero el sistema es ese.
¿ya? En el fondo es tan arbitrario como decir, a mí no me gusta que se financie la Fuerza Armada. ¿Por qué mi plata va a la Fuerza Pero Armada? lo que yo digo en mi video es que eso está mal. Es decir, Es que lo que pasa, una persona que es millonaria, ¿ya? Que es millonaria, perfectamente podría hacerlo de forma privada, porque de hecho ella cobra la entrada. Entonces, lo que no se entiende es por qué estamos gastando recursos públicos, ya sea de forma directa, de forma indirecta, el personal de Matucana 100 igual se paga con plata pública, es decir, cuando está en un espacio que es público, se está financiando con plata pública, ¿ya? es Y cierto. en un país con 3 millones de personas en lista de espera, que no tienen atención médica, que tenemos colegios sin calefacción, que acabamos de recibir los informes de la PAES, donde solo un colegio público está dentro de los 100 mejores, es decir, en ese contexto es aún peor. Igual no me gustaría si fuéramos un país rico, pero en el contexto de un país pobre como el nuestro, con un montón de necesidades, me parece que es un despropósito. Claro, lo que pasa es que ahí hay mitos que debiéramos develar. Primero, debo decírtelo, quizá puedes que no estés de acuerdo, pero cuestionar el financiamiento de cultura, el financiamiento público de cultura, es tan arbitrario como el cuestionar el financiamiento de Fuerzas Armadas. Es arbitrario porque para No. mí, ideal de país, sí, y Mm. te lo voy a explicar. Para Ok. mí, ideal de país, la cultura puede ser muy importante y la defensa no serlo. Entonces, del momento en que las fuerzas políticas, nos guste o no nos guste, se pongan de acuerdo y decidan que la cultura es importante para el país, eh, es válido financiarlo, así como se financia Fuerzas Armadas, como se financia, digamos, la educación, como se financia el Pero trabajo. sí, sí, pero hay un matiz en eso. La cultura existe previa a la concepción del Estado. La cultura, aparte, digamos, el arte, porque la cultura es un Lo que montón pasa de es que, cosas. sí, 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 El arte es previa a la concepción del Estado, por lo tanto, la cultura puede perfectamente existir sin financiamiento público. Y lo que yo no entiendo es por qué no pueden subsistir de forma privada, como lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, con cuestiones increíbles que yo he tenido la suerte de ver, como lo que es, los espectáculos de Broadway, que se financian de forma privada y son espectaculares. Entonces, lo que no entiendo es por qué tenemos que obligar a la gente a pagar algo que además después no va a ver, porque es el que ahí teatro, está, por ejemplo, es que ahí está el es error una de de las cosas, concepto, sí, porque el financiamiento público a las artes existe en todo el mundo, en Estados Unidos también. sí. Existen lugares, espacios que están financiados de manera pública. La elección digamos, de la parrilla, de los contenidos, esa es una elección que realizan las personas que están a cargo, que nos pueden gustar o no gustar. Te voy a exponer un ejemplo. No me acuerdo exactamente el año, pero sí, quizá tú lo sabes, porque fue justamente el día en que Jacques Straw negó la extradición de Pinochet a Chile. Ese día había un concierto de los Guasos Quincheros, junto con Willy Bascuñán y Ginette Acevedo, en el Centro Cultural Las Condes. A mí me tocó ir a trabajar de sonidista porque un colega necesitaba un reemplazo, entonces estábamos ahí. La Municipalidad de Las Condes pagó ese concierto con plata nuestra, mía. Yo no sé si tú estabas vivo en esa época, fines de los 90 Sí. o 2000. Me pagó a mí, la Municipalidad de Las Condes, con plata de todos los contribuyentes. Entonces, a mí me puede gustar o no gustar. ¿Ya? Yo fui a trabajar porque era un trabajo, yo no. De hecho, nos reíamos con mi colega un poco, hacíamos un poco alarde muy en secreto respecto a lo que era, digamos, la negativa de extradición de Pinochet a Chile. Eh, y en ese sentido, pero eso lo quería enlazar con otro tema respecto a un cuestionamiento que tú haces. El arte y la cultura de por sí son políticas, son acciones políticas. En ese concierto, Willy Bascuñán obviamente cantó los viejos estandartes. Y hubo un coro generalizado de toda la gente que iba a ese concierto, que obviamente eran de seguidores de Pinochet. Y es una acción política absolutamente válida. La misma manera en que Mon Laferte hace sus críticas en el estallido social, en la parte del video que tú haces. Ella tiene todo el derecho, el mismo derecho. ¿Por qué? Porque si alguien está en contra de lo que ella dice, obviamente se puede querellar, Yo no ¿cierto? niego pero creo que a lo mejor hay una mala interpretación. Yo no niego su derecho a dar su opinión como artista.
Lo que yo cuestiono es que lo que me da la impresión, y a raíz del trabajo que he hecho, además en YouTube, yo tengo un canal completo tratando de que lo que hace es meterse a transparencia y ver dónde están los gastos públicos. Y lo que básicamente me he dado cuenta es que hay proselitismo político que se hace a través del arte. Además, yo tengo familia que se dedica a esto, por lo tanto también lo sé desde adentro. Es decir, lo que se hace es darle plata nuestra a gente que difunde el mensaje que el gobernante de turno o el burócrata de turno le interesa difundir, lo cual tiene sentido, tiene lógica, y por eso yo creo que está mal, porque el incentivo del político no es a generar cultura y que más gente, no, el incentivo del político inevitablemente es a reelegirse, es a que su mensaje se difunda, es así, en todo orden de cosas. Entonces, a mí me parece mal que los guasos quincheros reciban plata pública, como me parece mal que Mon Laferte reciba plata pública. El arte, como cualquier otro oficio, que es un oficio, debe ser financiado de forma privada. Es decir, que la gente elija voluntariamente dónde poner su dinero en función de diferentes cosas. Si le gusta el artista, si el mensaje le hace sentido, en fin, un montón de cosas. Pero no obligar a las personas a través de los impuestos a pagarle a alguien por un oficio, que es como cualquier otro. ¿Por qué el artista es más importante que el conductor de micro? Eso es lo que yo no entiendo. Lo que pasa es que ahí entramos en la lógica del sistema en el cual estamos, que a mí tampoco me gusta, que es del Estado subsidiario. O sea, por darte un ejemplo, hasta el año 2017, todos los celulares que estaban en Chile eran pagados en un porcentaje por el Estado. El Estado subsidió a todas las personas que compraron un celular. Ahora, vamos un poquito, y ese es el punto que a mí me interesa. ¿Por qué razón el Estado subsidia? Porque así como está Fondart, está Corfo, está Cercotec, está Fondesit, está Fosis, ¿cierto? Cada uno de esos fondos o de sistemas de financiamiento tienen un objetivo. Las industrias creativas tienen una importancia para el desarrollo nacional. ¿En qué sentido? En el sentido de que las industrias creativas aportan con el 2.5% del Producto Interno Bruto, ¿ya? Hace el año 2016, desde el 96 al 2003 se hablaba del 1.6. Esos son fuentes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, era el 1,8%. ¿Ya? Y dentro de las fuentes que encontré hablaban también del 1,3 y hacían una comparación, por ejemplo, con el aporte de la pesca, que era el 1,2% del Producto Interno Bruto, o de la agricultura, el 0,66%. ¿Cómo se desagrega ese dato? ¿En qué sentido se desagrega? Porque el problema de estos datos hacia el voleo es que son promedios. Y el problema con los promedios es que te incluyen cosas que no ve nadie con cosas que todo el mundo va a ver. Por ejemplo, en ese dato que tú me estás dando, que yo los conozco, incluyen el cine, sí, obvio. Incluyen los conciertos, que son cosas privadas. Entonces, lo que pasa es que... pero un segundo, yo no tengo problema en que haya un concierto más que venga Luis Miguel y llene 10 estadios nacionales. Pero lo que no podemos hacer es agarrar los 10 estadios nacionales de Luis Miguel, ponerlo en una juguera con una obra de teatro queer que no va nadie a ver y decir, la cultura nos está trayendo un 1,5% del PIB, porque no es real, le estamos mintiendo a la gente. Lo que hay que hacer entonces es tomar los datos, porque ¿qué pasa si, y esto no lo sabes ni tú ni yo, cuál es el éxito que tiene la exposición de Mon Laferte en Matucana 100? ¿Qué pasa si el aporte de Mon Laferte es mucho mayor al financiamiento para traerla? Porque si yo elijo, por ejemplo, Teatro a 1000, ¿ya? Ahora está esta muñeca de una cierta cantidad de metros que está dando vueltas por todos lados. Eso también se pagó. Ya, ¿cuál es el rendimiento de eso? Eso se puede saber, y eso se puede cuestionar, y eso se puede mejorar. Pero para eso tiene que haber un estudio serio que pueda manejar esos datos en su segundo momento. Ahora, yo lo que quiero... Perdona, pero un segundo, yo creo que justamente con ese argumento me dais la razón a mí, porque para mí hay dos escenarios. Uno es, el artista que recibe plata pública no tiene ningún éxito y nadie lo va a ver. En ese escenario... Esa es una falacia. ¿Cómo? Eso es una falacia, porque no lo sabemos. No, está bien, pero tenemos estos dos escenarios, ¿verdad? Hipotéticos, o le va bien o le va mal. Ya, sí, si le va mal, pero esos son los dos que hay, ¿no? O sea, si le damos plata... Lo que pasa es que no estamos hablando de un artista, estamos hablando de una cantidad
de iniciativas artísticas, algunas con mucho éxito y otras con rotundos fracasos. Ok, no, está bien, pero sigue en el juego, mira. Tú a un artista le das dinero y con ese dinero el artista monta un espectáculo o lo que sea. Hay dos escenarios posibles, o le va bien o le va mal. Si a ese artista le va mal y no va nadie a verlo, entonces, ¿por qué le estamos dando plata pública a alguien que, o por mediocridad o por lo que sea, no es capaz de convocar a nadie? Ese sería un escenario. En el segundo escenario, donde al artista le va increíblemente bien, que lo que tú estás diciendo, que probablemente Mon Laferte debe estar llenando porque tiene mucha gente que la sigue, mi argumento es el mismo. ¿Por qué estamos dando plata pública a alguien que perfectamente lo puede financiar con plata privada y va a recuperar y va a ganar dinero? Porque no ahí es donde estás entrando en una falacia al dar por descontado algo que no es, o que no sabemos si es, que es que le estamos dando plata pública a Mon Laferte. No, pero olvídate de Mon Laferte, es que estoy hablando en general. Cuando tú le das plata a un artista, tú tienes no se dos. le está dando la plata, no necesariamente se le está dando la plata al artista. ¿Ya? No y ahí, importa. es que lo que pasa es que es importante. Te está yendo en la cosa chica. El argumento de fondo es que cuando tú inviertes, da lo mismo si se hace al artista, al productor, al director, no importa. Cuando tú inviertes plata pública en arte, en un artista o varios, lo que sea, o le puede ir bien o le puede ir mal. Y en ambos escenarios está mal. Lo mismo que pasa en ciencia. Tú puedes pagarle la carrera de doctorado y postdoctorado a una persona y esa persona puede no tener ningún éxito y ningún resultado. Y eso es un gasto. Y eso se llama apuesta por un bien superior, que es el que de cada 100 científicos vas a tener uno que va a tener un resultado que le va a significar un beneficio a la sociedad. Pero tú no crees que hay que medir ese beneficio, cuál es el retorno de ese... Lo que pasa es que hay ciertos índices reguladores que están, digamos que son parte de acuerdos. El porcentaje deseado de las políticas públicas respecto al financiamiento del arte es el 1%. Estamos muy por debajo de eso. Yo no digo que sea bueno o que sea malo. Estoy haciendo un dato, un hecho. El gobierno de Gabriel Boric, independiente si nos gusta o no nos gusta, definió, y esto pasa por el Congreso, pasa por todos los organismos de control. Es un sistema que está establecido y que tiene relación, por ejemplo, con los índices de la OCDE, etcétera. Entonces, no es decir, es que a mí no me gusta, por eso te decía al principio que es un gasto, es tan arbitrario cuestionar eso como cuestionar a las Fuerzas Armadas. Porque no es igual, porque para mí hay cierta, porque yo soy liberal, me defino como un minarquista, o sea, alguien que igual yo creo que el Estado tiene ciertos roles mínimos, pero algún rol tiene que tener. Y en esos roles, me parece que cuando uno invierte plata que es de todos, el retorno tiene que ser para todos. Esa es tu opinión y es respetable. No, obvio, pero no necesariamente va de la mano con el orden establecido social. Ahora, está establecido que tiene que existir una inversión o un gasto en cultura. Está establecido por los políticos, pero la gente no está acompañando ese discurso, porque desde el 2018 a la fecha... Eso tú no lo sabes. Eso tú no lo sabes, es una percepción. Es una percepción. No es una percepción. El mercado te lo dice. En el 2018, del 2018 a la fecha, tenemos que el 90% de la gente que iba al teatro el 2018, hoy no va, se queda en su casa. O ve Netflix, o va ¿Y eso ¿quién tiene esa fuente? Porque yo tengo... Son datos oficiales. ¿Cómo? ¿De dónde? Me gustaría conocer la fuente. Mira, voy a fijarlo, es que ahora fome buscarlo porque esto es algo que yo ya investigué. Lo voy a fijar en el primer comentario para que todo el mundo que vea este video lo pueda ir a ver. Pero la realidad, y esto te lo digo además, de nuevo, yo tengo familia que se dedica a esto, por lo tanto yo sé perfectamente que la gente cada vez va menos al teatro. No solo al teatro, al cine también. El streaming ha hecho mella también con eso. En fin, pero lo que te quiero decir es que la gente no está eligiendo ir a ver más cultura, sino que cada vez menos. Por lo tanto, la gente te está diciendo que su preferencia no es, por ejemplo, ir al teatro. Sí va al cine, va a ver los conciertos, pero no va a ver estas cosas que estamos financiando. Entonces, estamos financiando cosas con plata de la gente más pobre, porque la gente que paga impuestos es la gente más pobre. Insisto, no. No, todos pagamos impuestos.
No, pero en proporción la gente pobre paga más Bueno, proporción de su sueldo que la gente rica. pero yo insisto en que lo que pasa es que también eso es una falacia, porque tenemos que entregar, porque el Estado y sobre todo el arte tiene una función que va más allá de ser, porque si no democratizamos todo y que todos vean lo que quieren ver. Y así no hubiera existido la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo. No, no, pero Es a que ver, es, que la gente tiene es derecho a elegir. relevante, es relevante entender de que si democratizamos todo, a nivel cultural, porque se supone que hay una búsqueda cultural, se supone que hay una búsqueda de identidad. Nosotros como Chile, específicamente, tenemos una problemática de identidad cultural bastante grande. Hay otros países que tienen su identidad cultural muy desarrollada y eso ha sido a través justamente de las artes, de las manifestaciones culturales, de distintos ámbitos. Entonces, Ya, el problema es que tú crees que el burócrata tiene la varita mágica de no, decidir, porque la realidad, o sea, en la fantasía, lo que pasa es, nosotros invertimos en cultura y se desarrollan las artes y la gente va al teatro y va a ver un montón de cosas bonitas. Y va a haber ópera y cosas así. Y en la realidad, lo que pasa, y esto lo puedes revisar en transparencia, yo lo he hecho, lo que uno ve es que el político lo que hace es asignar los recursos según afinidad política y terminamos con, por ejemplo, en Matucana 100, cosas como una obra que en este momento se está dando, que se llama Práctica de Culos, que son un grupo de personas, entre esos trans y personas y mujeres, con el culo al aire, moviendo el culo. mira, lo que pasa es Y, que y, hay, y como tú le dices a la gente pobre que tiene que pagar más caro el pan para que un grupo de personas hagan cosas como esa, la gente se siente violada, ¿cachai? Y por eso que la gente yo cada eso vez lo va entiendo. menos a ese Yo, tipo de cosas. yo eso lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que hay una problemática, y que es el problema de fondo, que no tiene relación ni con el arte ni con con la cultura, sí. Tiene mucha relación con la cultura. Y es que es la problemática de fondo de este país, que no es aislada y que se llama corrupción. Porque la corrupción en el Estado chileno ha ido aumentando de manera desproporcionada. Porque lo que tú dices que es del burócrata que elige a su amigo, a su vecino, al compadrago, al que le pagó la coima, etcétera, no sucede en todos los países, en todos lados. Entonces, Sucede bastante en todas partes, sucede. bastante en todas partes. eh, Yo viví en Europa años y pasa exactamente lo mismo. España es un país absolutamente sumido en corrupción. De hecho, el bueno, presidente es un pero es la corrupto. corrupción, pero no Pero necesariamente por cuando los eso, países tienen pero si tú controlado le eso. das más plata, si tú le das más plata a los corruptos, van a ser más o menos corruptos. Lo que pasa es Entonces, que no entiendo esta lógica de, somos corruptos, démosle más plata al Estado. no, No entiendo. lo que tenemos que hacer es buscar la forma que nadie lo ha hecho, ni derecha ni izquierda en este país, de mejorar el sistema educativo, de mejorar las costumbres. El problema es que nosotros tenemos, y esto sí es cultural, instaurado el robo como parte de nuestra identidad cultural. Estoy de Entonces, acuerdo. ahora, Pero busquemos terreno común. ya, Busquemos terreno espérate, común. ¿Tú estarías de acuerdo en función de esto, por ejemplo, quitar la reforma de Bachelet respecto de la educación superior? Porque los recursos no son infinitos, ¿verdad? Y de hecho el país está no, hasta el lobby con deuda. Quitar los recursos que se han dado para gratuidad en educación superior, que está demostrado que la gente pobre no va a la universidad además, o sea, estamos financiando a la gente más aventajada, y el esa problema, plata invertirla, por ejemplo, en educación básica. mira, lo que pasa es que el problema de fondo de la educación nació el año 82. Yo viví en Italia 8 años, trabajé en colegio, en escuela pública, me titulé allá, tuve 2 títulos, un posgrado, te puedo decir que a mí todos los meses me llegaba el sueldo del Ministerio de Hacienda, porque toda la educación es pública allá y funciona. Y funciona bien, hay colegios mejores, hay colegios peores, pero hay un paradigma que desde mi punto de vista, y esto da para mucho de hablar, hay un paradigma tremendo en este país que desde mi punto de vista es el problema. Lo que pasa es que no te lo puedo decir, pero no vas a estar de acuerdo y es que allá en Italia no existe el concepto de expulsión. Porque si tú expulsas a un estudiante de un colegio y va a ir a otro colegio que tiene la misma condición, ¿por qué? Si tú tienes que garantizarle la educación al estudiante, no tiene sentido que lo expulses de un lado al otro, porque todos los colegios son iguales.
hay un porcentaje de colegios privados en los cuales accede la élite, pero que es una élite que hablamos del 1%. Entonces, por eso te digo, eso da para una conversación muy, muy extensa. Da para mucho, sobre todo hoy, que Europa es un continente absolutamente mediocre, o sea, es un continente que no crece nada, el crecimiento... ¿Eso lo dices tú? No, eso lo dicen los datos, el crecimiento europeo, en bueno, promedio... pero el crecimiento no es el único indicador. Es que ¿Cómo? lo que pasa es que el crecimiento no es el único indicador. Si No, tú no, lo no. miras, si tú lo extrapolas, pero si me dejas, te das cuenta que es ridículo. Porque tenemos un planeta finito y pretendemos crecer eternamente, es ridículo. Pero sí, Es el crecimiento ridículo. del país no se mide en términos en relación al planeta. No, pero se miden, pero si tú creces y pretendes que todos crezcan, ¿cachai? Es un indicador económico, yo lo entiendo, yo lo respeto, pero lo que hay que mirar en Europa es la calidad de vida, hay que mirar las garantías que tienen las personas, que son mucho mejores que las que hay acá, y por qué razón. Las cárceles que están vacías, ¿cachai? Porque son más ricos. A todo esto, en Italia, que la salud también es pública, es un desastre. En Alemania, que la vivienda, o en algunas partes la vivienda también es pública, y lo que han hecho es fijar precios y cosas como esta. Hay 20 años de lista de espera, por ejemplo, en Múnich para acceder a una vivienda. En España tienen la zorra con la inmigración ilegal. Y lo más probable es que el Islam se tome Europa. Y Alemania está en una crisis, Alemania está en una crisis rotunda. Esa es una visión catastrofista. Es la misma visión de ese famoso artículo en el Mercurio que decía que en el 2020 todos se iban a jubilar con el 100% de su sueldo, que la tasa de reemplazo. Es la misma. No se puede visualizar, extrapolar tanto. Es como decir que aquí vamos a ser todos más viejos. En 20 años, en 40 años, los niveles de migración no los tenemos controlados, no sabemos cuáles van a ser. Entonces, tú extrapolas dejando demasiadas variables como constantes. Entonces, pero se pueden hacer bastantes proyecciones. Europa es un continente absolutamente deprimido. El único país que crece en Europa es Irlanda. Y Irlanda crece, y de hecho es el país más rico de la zona euro, con los mejores niveles de calidad de vida de las personas, con $100.000 de ingreso per cápita, donde las personas... O sea, es un país absolutamente desarrollado hoy en día después de 30 años de políticas liberales. Y es un país que tiene un Estado mucho más presente que Chile. Irlanda tiene un 11% de impuestos sobre las empresas. Lo que hicieron fue liberalizar la economía. No, hay muchas más empresas. Hay un libro, te lo recomiendo, que sea la falacia libertaria de un escritor argentino. Te voy a mandar el... Ya, ahí habla específicamente de Irlanda. Absolutamente desacreditado. Pero Irlanda es el país más rico de la zona euro, por lejos. Oye, espérate, disculpa pero desacreditado por quiénes. Mi intención, en el fondo, es tratar de ir entendiendo ciertas profundidades. Está desacreditado por gente como Milei, que el 24 de diciembre dijo que el sueldo promedio era de $1.100, y hace un par de días, para desacreditar a Villarroel, dijo que el sueldo promedio era de $400. O sea, el sueldo promedio. El sueldo promedio de Argentina. Promedio. Sí, el sueldo promedio. El sueldo promedio se mide en función de la gente que gana mucha plata y la gente que gana poca. En Chile de $3.000, por ejemplo. Pero a lo que voy es que Milei, con 2 semanas de diferencia, dio 2 cifras absolutamente contrapuestas. No, porque en una está hablando del sueldo mínimo y en una está hablando del sueldo promedio. No, eran los dos el sueldo promedio. No. Eran los dos. Habló de 1.000, sí. El sueldo promedio, cuando hace 2 días atrás que habló de Villarroel, habló que el sueldo promedio era de aproximadamente $400.000 o $400. Es el sueldo mínimo. No, promedio. No, en Argentina el sueldo mínimo es de $400. Yo voy a buscar el video para que lo escuches. Puedes ponerlo después. A lo que voy es que si vamos a entrar en conceptos que tienen que profundizarse mucho más, vamos a perdernos. Ahora mismo. Explícame por qué Irlanda no es el país que yo digo que es. No, es que yo no estoy hablando de Irlanda porque no vengo preparado para hablar de Irlanda. Yo tampoco especialmente, lo que te estoy diciendo es, el único país que crece en la zona euro, porque tú me hablaste de Europa, yo también viví en Europa, mi familia es italiana, conozco el caso europeo. Hay muchas falacias respecto de cómo viven los europeos. Los españoles no viven en la maravilla que es sin vivir. Ahora, son más ricos que nosotros, se pueden permitir, por ejemplo, no crecer.
porque son países más ricos, ya se hicieron ricos cuando tenían bajos impuestos y cosas así. Son países industrializados y el problema de la industria de la crisis es un problema que viene afectado por lo que es el crecimiento de China y por China en el mercado. O sea, China entra al mercado y obviamente con esa cantidad de mano de obra y con las condiciones y todo lo que podríamos, digamos, genera una merma en lo que es la industria al punto de que toda Europa y Estados Unidos, muchos elementos son fabricados en China. O sea, ahí hay una problemática y es ahí donde empiezan los problemas de crecimiento del planeta. Irlanda crece al 8 o 9%. Bueno, mira, a mí me gustaría volver... Pero un segundo, es que los problemas económicos europeos son por el estado de bienestar. Esto no lo digo yo, lo viene diciendo Angela Merkel hace más de 10 años. Es absolutamente insostenible. Y esto es matemática básica, es decir, es esta visión de que los activos financian a los pasivos, y esto lo podemos enlazar, si quieres, para no hacer tan largo el video, con el tema de pensiones, que también hubo una visión distinta respecto a lo que pasó con Gonzalo Vinter y esto con la reforma, es que el hecho de que los activos financian a los pasivos es una visión añeja que es imposible de sostener matemáticamente. Y es lo mismo que pasa en Europa. No sé si tú tenías algo ahí. El punto de lo, digamos, a ver, la problemática de las pensiones, en el fondo que primero que todo ya no se, el sistema hoy en día se sostiene, o los pensionados hoy día se sostienen gracias a la PGU. La mayor medida del porcentaje es la PGU. Entonces, el sistema ya no es un sistema de capitalización personal. El sistema de capitalización personal genera excelente liquidez para el financiamiento de proyectos, de empresas, etcétera, pero no da buenas pensiones. Entonces, es un sistema que tiene que ser mejorado, no da buenas pensiones. ¿En qué te basas para decir que no da buenas pensiones? Si no, no existiría la PGU. No, pero es que eso es una falacia. La PGU existe porque las personas tienen malas pensiones. Deducir que la capitalización individual es el responsable de esas malas pensiones es una falacia. El responsable de las malas pensiones es principalmente el Estado, básicamente porque con las políticas estatales que tenemos de regulación, de impuestos y de crecimiento, así que la gente no tiene pega, tiene lagunas, y es imposible que en un país donde el promedio de cotización es de 15 años. ¿Cómo? Entonces el sistema puro, como se estableció y como lo estableció José Piñera, no sirve solo. Sirve, lo que pasa es que la gente confunde, como que es que la AFP no es el sistema de pensiones. A ver, la AFP es un componente. Son entes que administran las pensiones, o sea, administran los fondos. Sí. Por eso, la AFP es un componente dentro de lo que es el sistema de pensiones, que se compone del mercado laboral, las AFP y el Estado. Ok. Dentro del sistema, lo único que ha funcionado bien es la AFP, que ha triplicado los fondos de las personas. Hoy en día, una persona que recibe 300 lucas de pensión puso 100 y 200 con rentabilidad. Pero no es lo que se planteó como una proyección en su momento. Porque ojo, lo que se planteó en la proyección es que una persona que tuviera 40 años de cotización, al menos, iba a tener entre un 70%. Después hubo alguien más que dijo un 100%, pero un 70% es el promedio OCDE. Tampoco lo es. Que con un 10, sí lo es. El promedio de cotización, una persona que cotiza 40 años tiene una tasa de reemplazo cercana al 65-67%. Esa es la tasa de reemplazo en Chile. El problema es que la izquierda lo que hace es decir, la gente tiene 100 lucas de pensión, pero weón, ganaba 180 durante toda su vida y tiene laguna. Sí, entonces, el problema no es la AFP, el problema es que la gente que tenemos un mercado laboral donde la gente no tiene trabajo. Lo que pasa es que claramente el problema no es la AFP, el problema es la matriz económica del país, pero ese es otro tema, porque el hecho que los sueldos, y ahí también había un tema que digamos tú lo expusiste en tu video, que no es real, que era específicamente cuando tú dices, porque hay ciertos discursos que llaman al enfurecimiento. Entonces hay que entender hacia dónde va. Tú dijiste, trabajar más horas al día para pagar presupuesto de cultura. No, los sueldos son bajos y hay que trabajar más horas al día porque el sistema está pensado y está hecho para que los sueldos sean bajos. El mercado de trabajo
tiene sueldos deprimidos porque prácticamente tenemos una matriz extractiva como matriz principal del país y no hay industria, aquí no hay especialización, es marginal. Entonces, es por eso que los sueldos son bajos. Los sueldos son bajos con o sin cultura. Entonces, no está trabajando más horas la persona para pagar la cultura. No, no es cuando así. toda la gente le sacas, no sé, el 40, el 50% de lo que es capaz de producir para pagar impuestos al Estado, literalmente esa persona, si no tuviera el Estado detrás que está chupando entonces, la sangre... Tenemos las Fuerzas Armadas y tenemos mucha más plata todos. ¿Cómo? Porque entonces quitemos las Fuerzas Armadas como Costa Rica, como Suiza, y tenemos mucha más plata para salud, para un montón de cosas. Pero aunque mira, voy es que lo que pasa es que por eso te decía antes que era arbitrario. Voy a intentar validar tu argumento. Aunque fuera así, que por supuesto de Fuerzas Armadas no te genera lo que tú estás diciendo, pero aunque fuera así, mi argumento es 4 o 5 veces mayor que el de cultura. ¿Cómo? Y más todavía, 4 o 5 veces mayor que el de cultura. Sí, pero no te cambia nada. O sea, si tú no financias Fuerzas Armadas y no tienes Fuerzas Armadas y quedas expuesto a lo que sea, aunque no tuvieras Fuerzas Armadas, no te cambian la figura del país. Porque el problema del país, a diferencia de lo que tú crees, no tiene que ver con que no hay industria, porque en Chile hubo industrias y estaba la zorra en el país cuando hubo industria. Sí, teníamos un 1000% de inflación, los sindicatos se tomaron las empresas, en fin. Hay bastantes indicadores que cuestionan los indicadores que se hablan respecto al periodo de la UP. Hay indicadores. ¿De qué? Si la gente no tenía para comer, en fin, da lo mismo, no nos metamos en la UP porque que la industria no se remite al 70 al 73, se remite desde mucho antes. Bueno, pero el problema no es la industria en sí misma, el problema es que el Estado no te permite que las empresas se desarrollen. Y por eso las empresas, incluso las de acá, se están yendo a invertir en otros países. Si un proyecto de inversión, ¿cómo? ¿Por qué no te permite? Yo tengo una empresa. No, está bien, tú tienes una pyme. Los países se desarrollan con los grandes proyectos de inversión, con las grandes empresas. Bueno, las empresas, ¿cómo? Lo tengo claro. Por eso, las grandes empresas... El alimento de Chile es el cobre, todavía. Cada vez menos, cada vez pesa menos dentro del Producto Interno Bruto del cobre es tremendo. No es tremendo. Ahora yo no lo manejo. Yo te lo voy a dar porque eso sí. No es menos del 30%, es mucho más. El punto es que nos estamos yendo un poco del tema, porque a mí me interesaba que se entendiera una cosa. Que el 10%. El 10% del Producto Interno Bruto es el cobre en Chile. Cada vez ha sido cada vez menos. Pero ¿del cobre público o el cobre privado? Porque... El cobre en total. Entonces, lo que yo te quiero explicar con esto es que el problema es que no se puede hacer empresa en Chile porque los impuestos son altísimos y porque no se puede contratar. Contratar a alguien en Chile es como adoptarlo. Cuando tú tienes una pyme, por ejemplo, tú tienes cinco trabajadores porque te empezó a ir bien. Tenías uno y después tenías 5 porque te empezó a ir bien. Y después de 3, 4 años el país entra en crisis y tienes que despedir trabajadores porque no les podéis seguir pagando, porque no tenéis plata. ¿Cómo le pagáis los finiquitos? Es un problema generalizado en todo caso. No es un problema generalizado, es un problema de ley. La ley está mal hecha porque contempla una relación asimétrica. Pero un segundo. Contempla una relación asimétrica entre trabajadores y empleadores que ya no existe en el mundo real. Porque está hecha, es muy antigua y está hecha en función de, no sé, una salitrera, donde el dueño es un malvado empresario y todos los demás son trabajadores. Hoy en día las empresas son mucho más transversales. El dueño de la panadería no le puede pagar la indemnización de 3 o 4 años a 2 o 3 trabajadores que están trabajando mal, por ejemplo. Ya, pero eso es un problema de las leyes laborales, sí, que no tienen nada que ver con cultura. No, pero no estamos viendo cultura. Sí, yo lo entiendo. Las empresas no se pueden desarrollar en este país, porque las pymes nunca se van a desarrollar, nunca van a poder competir con las grandes empresas con estas leyes que tenemos. Y te di un ejemplo, la ley Carín es otra, los impuestos que son altísimos en Chile, 27% de impuestos a las empresas. El promedio OCDE es 23%. Lo tengo claro, lo tengo que pagar en abril. Lo tienes claro. Entonces, esto es lo que hace que el país no se desarrolle. Sumado a eso, a la cantidad de inmigración increíble que tenemos, que por supuesto presiona a la baja los sueldos. Hasta el año 2018, la migración al exterior era mayor que la migración al interior. Hoy en día, y te diría que es igual. Tú exportas migración que tiene... no lo sabemos. No, sí, no lo sabemos. O sea, la mayoría...
Yo Tú lo trabajo sabes. con muchos venezolanos y son todos profesionales y con posgrado. Pero si yo O sea, también he trabajado como yo venezolano te con digo, no posgrado, lo no estamos en sabemos. ese punto. Es que lo que pasa es que no sabemos cuánta gente de Chile se va con posgrado o con título y cuánta gente entra con posgrado y Pero con sí lo título. sabemos, porque el problema es la migración ilegal. Claro que lo sabemos, la migración ilegal no es gente que viene con sus papeles y con sus títulos a trabajar en una empresa. Es migración ilegal, que lamentablemente viene escapando de un régimen socialista, todo esto, pero que viene, es la gente menos capacitada, la primera ola de Sí, venezolanos, sí, es lo que tú dices. Pero eso fue hace 5 años. sí, sí. Hoy Yo, tenemos un problema y yo no soy xenofóbico, a mí me parece fantástico que venga gente. Primero tiene que ser gente que venga a aportar y en condiciones. El país no puede seguir recibiendo con un 10% de desempleo y 30% de mercado informal. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, nada va a funcionar, ningún sistema de pensiones va a funcionar con un 40% de las personas fuera del mercado laboral. Y el sistema que propone el gobierno es un cáncer porque es el sistema de reparto que está fracasado en todas partes, en fin. pero no es el sistema de reparto, es un sistema mixto. Ahora, yo no estoy de acuerdo personalmente con que vaya, o sea, hay una problemática del 6% independiente hacia dónde vaya, que justamente tú me das la razón, que si le aumentamos el 6% a los empleadores, más va a aumentar el desempleo, Es porque es el que, empleador el que tiene que pagar un 6% más de impuestos. es que eso se va a traspasar a costo, por eso lo va a pagar sí o sí el empleado, siempre. Y eso es desempleo. El primer efecto va a ser un aumento en la tasa de desempleo, que no va a ser por la migración, sino por el 6%. Estamos de Entonces, acuerdo. es un problema que va más allá. Yo quería volver un poquito al tema que me interesaba respecto a Mon Laferte, porque hay un concepto que es súper importante tener en consideración y que Mon Laferte lo tiene y que por eso se hace interesante traerla. Entre otras cosas, yo no comparto la estética ni su música ni nada, no soy un seguidor de Mon Laferte. Para mí es un artista más, como tanto, yo la respeto porque es artista, pero no es santo de mi devoción, como se dice. Pero ella posee un elemento que es muy importante, que es el capital simbólico. Y el hecho de que ella participe en actividades produce un beneficio. Y ese beneficio se puede cuantificar, pero a posteriori. O sea, tendría que hacerse una evaluación ex post para comprender ¿Cuándo cuál es. hacemos eso? Porque el problema es que esto nunca se hace. El problema es que se reparte la plata para todas partes Que y se nunca se. Por sepa, ejemplo, ahora le que estamos se sepa pagando o un no se magíster. sepa, no significa que no se haga. Bueno, yo tengo mis dudas respecto a. A ver, esto de Entonces que entrar trae a la un. transparencia y revisar los montos nomás. No, yo he entrado a transparencia. Por ejemplo, ahora le estamos pagando un magíster en diseño audiovisual al nieto de Héctor Noguera. Entonces, ¿Mm? cuando tú decís, espérate, esto, entonces, a mí lo que me pasa con esto es que tú decís que tiene un retorno. Ok, digamos que te creo. ¿Dónde está? Me gustaría verlo. ¿Cuál es el retorno? Y después me gustaría ver, a ver, ¿la gente está de acuerdo con esto o le gustaría que mejor esa plata se invirtiera, por ejemplo, en las listas de espera? Porque es la misma plata. No Sí, hay otra. lo que pasa es que eso es un poco populista y demagogo, porque digamos, los presupuestos de la nación, nos guste o no nos guste, los establece el Congreso, el gobierno, digamos, lo propone al Congreso. Sí. Pretender de que nosotros tuviéramos acceso a opinar es un poco demagogo. Se podría No, hacer un pero plebiscito, se podría. ¿no estás de acuerdo que sería más importante o más útil invertir esa plata en las listas de espera? Yo estoy de acuerdo con lo que está pasando hoy en día en el país respecto al tema de corrupción. Estoy de acuerdo con que Luis Hermosilla esté en la cárcel, estoy de acuerdo con los procesamientos a todos los alcaldes de derecha, de izquierda, de centro, de norte, de sur, del que sea. Estoy de acuerdo con que haya mayor control respecto al gasto público y que caiga quien caiga, porque eso es lo que sucedió en Italia y que mejoró bastante, aunque vino un cáncer peor después que fue Berlusconi, pero Ya, eh, pero eso es una parte de la es que ecuación. es la Una parte cosa es más decir, dramática. nosotros asignamos los recursos de esta manera y yo quiero que se gasten de buena forma. Ahora, lo que yo te pregunto es la derivada anterior, es cómo se asignan los recursos. ¿Tú no crees que hay prioridades que son más importantes que, por ejemplo, un espectáculo de Mon Laferte? Mira, siempre van a haber prioridades más importantes. La cultura y el arte tienen que desarrollarse. La industria tiene 150.000 empleos, ¿ya? Es un ámbito importante. Si tú me hablas de que el cobre tiene 10%, las industrias creativas tienen un 2,5, o sea, un cuarto.
Sí, pero eso incluye la privada. Si yo con la privada no tengo problema. Pero a eso voy. ¿Por qué no se desarrolla de forma privada? Si lo pueden hacer un artista, un actor o un productor de teatro. De manera privada, en ningún país se desarrolla, porque dejarlo todo al privado, solamente digamos, el arte que se va a desarrollar va a ser el arte de las masas, ¿ya? Que tengamos todavía financiamiento estatal para las películas, que haya películas de Nicolás López financiado por el Estado me parece un descriterio, pero que haya plata para Nicolás López significa que hay plata para un cineasta más humilde que le cae el chorreo. Por ejemplo, específicamente Fondo de la Música. Yo acabo de hacer un proyecto en el cual grabé varios instrumentos aquí para una cantata que se desarrolló con aporte de la Metropolitana y que se ganó un Fondart. Fueron como 20, 30 horas de trabajo y gané 240.000 pesos brutos. ¿Ya? Con uno de los compositores, el domingo me llamó, me dijo, oye, necesito hacer una grabación urgente, tengo 100 lucas. Ya, 2 horas de trabajo, 100 lucas. Gané mucho más en un trabajo privado, que obviamente es el que me da de comer, pero la importancia de la cantata me hace decir a mí, como artista, como técnico en sonido, como lo que sea, porque tengo varias facetas, digamos, decir, es importante trabajar en esto, voy a ganar mucho menos dinero, voy a trabajar mucho más, voy a dormir menos, pero para mí es relevante y mi participación va a ayudar. Claro, para ti es relevante. Sí. Ese es el problema. Que cuando uno tiene un trabajo, cuando alguien te contrata, por ejemplo, para grabar, y te paga por tu trabajo, lo que tú estás haciendo es satisfacer la necesidad del otro. Y por eso te están pagando, por eso estás recibiendo algo, porque estás satisfaciendo la necesidad de alguien más. Obvio. En cambio, cuando tú recibes plata pública, no necesariamente vas a resolver la necesidad de nadie más, sino que muchas veces vas a resolver tu necesidad y la persona que te asignó los recursos. Exacto. Y ese es el problema, la necesidad de quién estamos resolviendo con la plata que es de todos. Y yo en esta lógica me pregunto, ¿por qué hay que mantener un oficio que puede ser muy válido? Yo no le quito valor al artista, porque como te dije antes, mi familia es de artista, mi familia directa. Entonces, yo le doy mucho valor. Lo que no puedo entender es que tengamos que entre todos financiar a los artistas como si fueran más importantes que el resto. Es que lo que pasa es que hay un acuerdo tácito social de yo puedo salirme de ese acuerdo. Yo puedo salirme de ese acuerdo. ¿Puedo salirme de ese acuerdo? No, así como yo no me puedo salir del acuerdo que tengamos militares en los regimientos. Sí, pero los militares protegen la frontera que es de todos. El artista no. El artista hace una obra de teatro para una élite, que es la que, por ejemplo, va a ver y disfruta la obra de teatro, porque la persona que vive en la población, que paga impuestos, que se financia con la plata de esa persona, nunca va a ir a ver una obra de Renato Münster, ni de ¿no? Pero está lleno de artistas que hacen proyectos que sí lo llevan a la Pintana, que sí lo llevan a esos lugares, digamos, pobres. Me parece fantástico que lo hagan con la de ellos. ¿Por qué tienen que hacerlo con la de los demás? Porque está establecido como acuerdo social, porque el arte, así como la filosofía... Porque los artistas creen eso, los artistas tienen una fantasía. Lo que pasa es que si tú no lo crees, es tu opinión. Y si existe, por eso te digo, cuando Ludwig van Beethoven compone la 9ª sinfonía y la estrena, los mecenas y la gente que lo había financiado se miraban entre ellos y decían, bueno, está sordo, no sabe lo que hace. Con plata privada, los mecenas son privados. Igual, es no es lo mismo. Tácito. Bueno, es un acuerdo social tácito que está establecido. Si se cambia el modelo, ahora, el sistema subsidiario justamente hace eso, de que las platas públicas sean entregadas a privados para que desarrollen su actividad. Lorenzo, el problema es que los artistas viven en una fantasía, viven en una nube de pedos, como se dice. Es que lo que pasa es que yo no lo entiendo. Mira. Donde el trabajo que ellos hacen, o que ustedes hacen los artistas, creen que es más valioso que el de los demás, y por algún motivo que yo no logro entender, y que, ojo, la mayoría de la gente no logra entender,
ustedes creen que hay que financiarlos, porque por algún motivo son muy importantes, lo que sea. Y por último, a mí me gustaría llegar a un punto de acuerdo contigo, porque no nos vamos a poner de acuerdo en lo otro. Eso Es lo que ya, te decía en los discursos. Hay momentos en que son diálogos de sordo cuando entramos en opiniones. Si no vamos a está tener bien, la misma opinión, eso está obvio, claro. pero sí me gustaría llegar a un punto común. Por ejemplo, ¿tú estarías de acuerdo? Porque yo, como dije antes, como minarquista, yo sí podría estar de alguna forma de acuerdo en subsidiar la demanda. Entonces, por ejemplo, si vamos a invertir plata pública en cultura, ¿por qué no le damos ese voucher a la persona y que la persona elija dónde ir? Porque el problema con lo que estamos viendo ahora es que tenemos mierda. Y yo, de hecho, tengo un canal completo donde hablo de esto, donde tenemos weas que nadie quiere ver. Y estamos financiando a los amigos. Justamente, yo te iba a poner respecto al tema estético. Justamente, el problema de ese pasa por el mercado. O sea, que exista a nivel mundial una obra como La mierda de artista de Manzoni o El retrete de Duchamp o el Yo soy de Garau, de Salvatore Garau, que es una obra invisible que se vendió, es justamente porque las lógicas de mercado llevan a los centros más poderosos a escoger según el capital simbólico que tiene el artista y no según la belleza de la obra, porque llega un momento en que la belleza es tan subjetiva que ya no se comprende. Por Ahora, supuesto. Pero ¿no crees que sería razonable que si estamos invirtiendo plata que es de todos, mucha gente disfrute eso? lo que pasa es que si queremos llenar el mundo de reggaetón, y con todo respeto a reggaetoneros que son muy serios en su trabajo, Pero yo no estoy eh, diciendo eso. Lo que yo es estoy que, diciendo es que es que las justamente personas el de... mercado nos ha llevado a eso. No, pero es que las Justamente el personas que mercado nos ha financian, llevado. pero las personas que financian esto deberían poder ver retribuido, lo que es súper injusto y me parece súper poco, de hecho, en términos socialistas, me parece súper injusto que una persona pobre, que le cuesta llegar a fin de mes, pague la leche más cara de sus hijos y después no vea el disfrute de lo que está pagando, y esto va a ir al disfrute de la élite. Eso no va a Es lo cambiar. menos social Eso, que eso, podemos tener. eso no va a cambiar si tú quitas el 0,5% del 0,8% a cultura. La labor del arte Es que es en una filosófico. sociedad. No Espera, importa si cambia o no, filosóficamente está mal que es una que persona pobre justamente financie el hobby de una persona rica. es que no es un hobby, po. El teatro, ir al teatro es un hobby, es Pero una, ser actor no es un hobby, es una no, profesión. bueno, del punto de vista de que si no es renta, si no es capaz de mantenerse a sí mismo y se mantiene con la plata de otros, es un hobby. No, no es un hobby, porque, porque es una disciplina, es una profesión. O sea, tenemos todo un mercado que funciona para desarrollar este actor con un título, con una universidad que gana dinero, que paga, o sea, porque el otro lado sería el de la distopía, el decir, eliminemos las artes y que el que quiera hacer lo que quiera hacer, que lo haga, y dejemos las universidades, porque si tú desarrollas 20, 30, 50 actores al año y no das las condiciones para que tengan trabajo, en el fondo es una ¿Necesitamos suerte 50 de, actores al año? Eso es una buena pregunta, ¿necesitamos eso? ya, bueno, pero para eso tendríamos que controlar la oferta educativa de las universidades, o sea, más Estado. No, porque el mercado lo regula solo. Es decir, No, si salen es una 50 actores al falacia. año. No hay país en el planeta que tenga, que se regule solo nada. Eso por ejemplo, del sistema de libre mercado, que el mercado lo regula solo, eso es una falacia. No No, funcionó. pero yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el mercado de los actores y los artistas, el mercado te está diciendo cosas. El mercado te dice, si salen 50 actores todos los años y 45 no tienen pega, es porque no necesitamos 50 al año. Entonces, de forma artificial los estamos manteniendo con plata pública. Claro, Y es pero así también injusto. de esos 50 actores, y aquí esto va a sonar un poco elitista también, pero es la realidad, hay una serie de actores que está financiando una institución privada, que está lucrando o que está artificialmente generando profesionales que no necesita el país. Entonces, hay una falta de regulación ahí que está generando un problema. Bueno, es que por ahí podría Ahora, llegar a ser. Podría llegar a mirar, ok, pero ¿cuántos doctores necesitamos? ¿Cuántas plazas necesitamos? Y por último, yo no prohibiría eso, porque en el fondo,
cómo hace para, yo no estoy a favor de eso, pero sí a favor de decir, o sea, como transparentar y decir, muchachos, este es un mercado que está absolutamente colapsado, como el de los periodistas. O, por ejemplo, ¿por Los qué siguen ingenieros comerciales. enseñando a la gente? ¿Cómo? Y como el de los ingenieros comerciales. Como el de los ingenieros comerciales o como el de los traductores. Imagínate, en el mundo de la IA seguimos formando traductores que no van a tener pega. Entonces, a mí lo que me preocupa es que toda esta gente después tiene que vivir del Estado y vive de la gente pobre, porque es la gente pobre la que paga los impuestos. De hecho, las empresas no pagan impuestos, tú esto lo debes saber. Las O sea, empresas son recaudadoras de impuestos. El impuesto lo paga la persona final, siempre. sí, sí, desde cierto punto de vista, pero los impuestos son mucho más, porque todas las empresas pagan impuesto al trabajo, pagan impuesto cuando... No es ¿Sí? así. La empresa lo que hace es tener una estructura de costos y dentro de esa estructura de costos están todos los impuestos y a partir de ahí dice, bueno, ¿cuánto tengo que ganar? Un X%, ese es mi margen. Me suben un impuesto, yo subo el precio. Entonces, Ya, o bajo el costo por otro lado. ese es una forma, es un ángulo de vista. En el fondo, el impuesto como concepto es una plata que tú tienes que pagar sí o sí, y eso, cuando hay un empleado, es las cotizaciones, o sea, todo eso son impuestos. Los Pero impuestos a eso las no lo paga la utilidades, empresa. lo paga la empresa y la empresa le traslada el costo al cliente. Sí, lo entiendo, pero igual o sea, igual ese impuesto produce, digamos, una necesidad de encarecer un producto, pero igual lo paga, igual la empresa cuando como tú decías que los artistas no pagaban a empresas, eso es mentira, pero yo tengo una empresa que es exenta de IVA, pero pago impuesto a las utilidades, pago el impuesto de los trabajadores, pago el IVA, porque al ser exento no lo descuento, entonces igual lo pago en las cosas que Claro. yo compro, ya para la Pero empresa. claro, cuando tú pagas ese IVA, lo que tú estás haciendo es comprar algo que tiene Sí, un extra que va al Estado y a la empresa a la que tú le compras lo que hace es recaudar ese IVA y pagárselo al Estado. Las empresas son recaudadoras sí, de pero IVA. que el artista no pague impuestos es una falacia. Yo no dije eso, lo que yo estoy diciendo No, es que pero la dijiste gente, la bueno, gente es la que paga los impuestos. sí, La gente común, la gente de a pie. la empresa tiene un dueño también. Son todos personas. Sí, pero el dueño de la empresa y sobre todo de las grandes empresas ni siquiera tienen sueldo. Sí, porque Entonces, por faltaría. tanto, Sí, no, sí, yo lo entiendo perfectamente a lo que vas. El punto es que la estructura está hecha así y cambiarla habría que, o sea, desde mi punto de vista, tú ves un éxito, yo veo un cagazo en Argentina y son puntos de vista y la historia, digamos, terminará o sea, los viendo. datos son los datos. Sí, pero los datos son súper circunstanciales. El tema es que hay que ver el recorrido a largo plazo para entender. Las problemáticas de este país comenzaron cuando el ladrillo se instaura como sistema económico. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es Sí, verdad. La unidad popular tenía la zorra en este país. pero el mayor problema bueno, hay datos, por eso te digo, hay datos, yo ahora no tengo esos datos, pero hay datos que desmitifican eso, que la, ¿Datos que de la quién? pobreza en Chile fue mayor al término del gobierno de Pinochet que al término de la Unidad Popular. Porque en la unidad popular ni siquiera se medían los datos. Tienes que entender que además en la unidad popular tenían los precios fijados. Entonces, ¿Sí? por ejemplo, esto es lo mismo que pasó con Milei. Cuando llegó Milei y desreguló la economía, la pobreza relativa subió. ¿En función de qué? Porque la pobreza, ¿cómo se mide? Se mide en función de qué tú puedes comprar con tu sueldo. Cuando tú tienes un Estado que lo que hace es imprimir plata por todos lados, como hacía Allende y como hacían Sí, los sí, yo lo kirchneristas, entiendo perfectamente. porque Eso se pareciera que no, entiende. A lo que yo voy, no, lo que que yo voy la es que pobreza al final que la pobreza al final del régimen militar, que ojo, yo lo considero una dictadura, sí, era mayor que la de la Unidad Popular. Eso es falso. Eso tiene que ver con que justamente en la Unidad Popular la economía estaba absolutamente intervenida. Y lo que pasó es que el régimen militar entregó el gobierno creciendo al 10%. Y no, todo el no, crecimiento que... el crecimiento que vino después fue mucho, no No, no estaba es al verdad. 10%. Bueno, tengo que revisar los datos, pero Tienes que revisar los datos. Lo que se hace muchas veces es decir, agarrar el crecimiento promedio de todos los 17 años y decir que ese crecimiento promedio fue mediocre, lo cual es verdad, pero porque están tomando los 17 años, incluidos los primeros años que venían con el vuelo del gobierno de Allende, y además
En ese sentido, Pinochet para mí no es la figura que cambió todo, sino que fue Milton Friedman, y Pinochet tuvo la gracia de hacerle caso. A partir de los 80 implementaron las políticas liberales. Claro, Pero el y en este gobierno se momento, entregó creciendo al 10%, y todas las políticas que ustedes dicen neoliberales, que es un término que en realidad no existe, bueno, pero todas eso esas es porque salió el políticas libro fueron las que de fueron Edwards ahora, desarrolladas. que hablan del neoliberal que no existe. Sí. Eso, Es que no existe como término. bueno, ¿Quién se autodefine como bueno, neoliberal? ¿Qué economista es se un autodefine? concepto, es semántica, es semántica. El año 82, cuando se instaura el ladrillo, el dólar creció de 39 a 130 pesos de un día para otro. Hubo Sí. una crisis acá enorme, yo estaba, pero como sea, el punto de fondo respecto a la cultura es que si nosotros no tenemos desarrollo artístico, terminamos transformando a la sociedad en una sociedad funcional. Hay un problema filosófico, como tú decías antes. Y si dejamos al mercado o a la mayoría, digamos, a la democracia, a la mayoría de gente que regule completamente el arte, es muy difícil que vuelvan a existir grandes artistas como han existido. Pero tú Es, mismo dijiste que a través de los mecenas se hicieron grandes obras en la humanidad. Y de hecho, sí, la cultura, el pero arte es muy anterior a la concepción del Estado. pero estamos hablando de periodos en donde habían otros órdenes sociales. Por Pero tú, algo, no crees, pero tú no crees que un artista puede perfectamente convencer a un grupo privado. Por ejemplo, el director, ¿cómo se llama este director que hizo Una Mujer Fantástica y que ganó el Oscar y todo esto? Pablo Larraín, no. Esta persona recibió plata pública, ¿ya? Que después no Ujú. devolvió. O sea, ganó plata y no devuelve la plata al Estado. En fin, maravilloso. Porque Pero esa plata fueron costos de trabajo, son sueldos de las personas que trabajaron. Tú sabes cómo ni funcionan los siquiera fondos, ¿no? después, ¿por qué no devuelven lo que ganaron? Bueno, pero eso es otra discusión. Lo que yo te quiero plantear es por qué esta persona, si se supone que tiene un buen proyecto, ¿por qué no va a ser capaz de él convencer a gente, inversionistas, en fin, que es una buena idea, que es un buen negocio invertir en él? ¿Por qué tenemos que el resto de las personas, a punta de pistola, financiar su obra y no otra, además, con la decisión arbitraria del político de turno, entre medio? ¿Por qué? ¿Dónde está la lógica de la justicia dentro de eso? No es justo. O sea, hay un montón de cosas que no es un ordenamiento, es un orden que está establecido y que sirve y funciona para evitar justamente que haya, digamos, un proselitismo mayor o digamos, que la cultura hegemónica esté 100% empoderada del arte. Es eso. Es una forma de tratar de nivelar la cancha. Puede ser la mejor, puede no ser la La mejor. cultura está absolutamente volcada hacia un sector político, justamente porque es a través del Estado. ¿Cómo? ¿Tú no crees que justamente la cultura y todo el financiamiento que se da a la cultura está absolutamente volcado hacia un lado político? No, porque los últimos 15 años ha habido alternancia en el gobierno. Sí, pero los gobiernos, está bien, el gobierno socialdemócrata de Piñera no hizo ningún cambio en los criterios. Entonces, todas las películas, todas las obras de teatro y todas las fundaciones que de hecho están listadas, tú puedes verlo, están listados en transparencia. Todas las fundaciones a las cuales se le entrega dinero son todas pro izquierda. Todas estuvieron en el estallido social, son todas de la misma línea. ¿Y ese es el problema porque la derecha no tiene acceso o porque a la derecha no le interesa tener acceso? Lo que yo digo es que es evidente que hay proselitismo. O sea, tu argumento era que a través del Estado se iba a evitar que hubiera un proselitismo político. Y lo que yo te digo No, es al revés. no hay una cultura hegemónica de izquierda en este momento, en este país. No la hay. Porque No, se financia medios arte masivos, izquierda. los medios masivos tienen tal control hegemónico cultural de que todos estamos preocupados del partido de fútbol, estamos escuchando a los reggaetoneros, estamos en una línea muy clara en términos Pero culturales. que eso ya no existe. Esa fantasía de los medios masivos ya no existe. O sea, si tú te refieres a los canales de televisión, son el No, medios 20% de masivos la gente. en general. O Pero es sea, que cuando los no hay medios un de monopolio de comunicación, medios. tú dices que los medios de comunicación, aquí vamos a entrar en otra discusión que no vamos a tener
digamos, no vamos a encontrar el acuerdo, pero los medios de comunicación tienen un tratamiento de las noticias que tiene un claro lado, que es la derecha. Aunque fuera así, ahora ustedes tienen un canal estatal, pero aunque fuera como tú dices, lo que yo intento El gobierno transmitirte, de turno. bueno, ok, pero lo que yo intento transmitirte es que la televisión no la ve nadie, es un 20% de la audiencia. Por lo tanto, ya no existe ese mundo donde ustedes dicen que hay un grupo de Ese 20, poderosos que tienen los medios de comunicación, ya no existe. ¿tú te has puesto a mirar cuántas visiones tienen los videos de YouTube de los canales de televisión? Nada, no No, los ve nadie. no, sí los ven, sí, No, sí. pero entra a los canales, o sea, lo que la gente ve son clips de los matinales y cosas así. En las noticias no lo ve nadie. Y en general Bueno, la gente, y de hecho, ese es el motivo por el cual Francisco Vidal está pidiendo que le aumenten el presupuesto porque no tiene plata, porque las empresas están poniendo la plata en YouTube y no en los medios sí, tradicionales. obvio. El punto es que esas empresas o sea, los medios masivos, incluido YouTube, incluido siempre, tienen una línea. Pero Yo YouTube no tiene una no sé, línea. ¿ah? YouTube no ¿Cómo? tiene una línea. Cada uno puede hacerse un canal y decir lo que quiera. Sí, pero cuando tú ves bueno, yo veo lo que me ofrece YouTube a priori y tiene claramente una línea, va por un lado, que obviamente puede ir de la popularidad, porque el algoritmo No, no funciona tan no así. funciona así. YouTube lo que hace es, Sí, cuando tú tomar subes el un historial video, uno, pero ¿cómo? tomar el historial de uno, ir viendo, digamos, cuál es la tendencia y Tus replicarla. preferencias. Pero Eso no, es lo pero el, que... el algoritmo no para ahí. Pero bueno, eso ya es una. El punto es que el arte históricamente ha existido antes del Estado, cierto, si el arte existe desde que el ser humano es ser humano. La Entonces, música ¿por qué no se puede hacer nació con, sin los plata con los pública? cavernícolas ¿Por y, qué y no las se puede hacer culturas sin plata primitivas. pública entonces? Porque el sistema está Como hecho el así, resto de está las estructurado. profesiones. Es como que yo te Eso- dijera, yo tengo es que una eso es el empresa, punto. yo Cuando tengo una empresa de software, ya, y si el Estado no me da plata, entonces yo no puedo generar mi aporte a la sociedad. ¿tú sabes Chucha, cuántas empresas son beneficiadas con Cercotec? Que son pero fondos a pérdida. pero, está bien y Es lo está mal, mismo. está bien, pero mi argumento no cambia. Y el tuyo El, sí, tú estás el diciendo que país, como hay el plata que va a esa país empresa y se no, pierde, el está país bien no que le se demos a artistas que después sostiene, nadie ve. el país no se sostiene sin el aporte del Estado de platas que vienen de los impuestos. Es que el aporte no viene del Estado, viene de la gente pobre que no quiere seguir pagando No, más viene de impuestos. toda la gente, viene de toda la gente, no de la gente pobre. Viene Es- especialmente de la gente bueno, pobre. eso significa que el sistema de tributación está mal diseñado. Y hay No, que no hay diseñarlo forma, de nuevo. no, es que no estás entendiendo. El No, no, si yo lo estoy tributo, entendiendo. Lo que pasa es que tú me estás dando una opinión respecto a lo que tú consideras que es bueno y malo y yo te estoy dando la mía. Por no, eso pero es un diálogo respecto a de los sordo. impuestos, es un tema técnico. Las personas que tienen más dinero pueden, una parte de ese dinero, por ejemplo, lo reinvierten. Cuando tú reinviertes, no pagas impuestos. Las personas que ganan menos dinero, esas personas gastan el 100% de lo que ganan en consumir. El consumo tiene mucho impuesto. Por lo tanto, Eso las personas significa pobres, que el diseño de tributación está mal hecho. pues en Chile la gente que más tiene paga más. Ya está hecho así y tenemos unos impuestos altísimos. ¿Qué más quiere? No, yo no te estoy diciendo qué más quiero. Yo lo que te estoy diciendo es que yo considero que el problema del sistema no es la tributación, el problema del sistema no es que haya platas públicas para el Estado o para cultura, sino que el problema de fondo es que tenemos que mejorar de una u otra manera la corrupción. ¿De qué manera? Mejoren mecanismos de control. Se necesitan, no están, no existen. ¿Ya? Y la corrupción, ya sea con fondos públicos que con fondos privados también, las colusiones, ¿ya? Tenemos que mejorar, en el fondo tiene que doler que alguien cometa un delito, porque de esa manera se puede corregir, y me refiero específicamente a los delitos económicos, porque los delitos económicos normalmente tienen una componente de racionalidad alta, ¿ya? De preparación alta, o sea, existe una alevosía mucho mayor que ciertos delitos que se cometen por impulsividad. Ya, Como tenemos, ok, ya. Entonces, con el tema de la cultura, nada,
obviamente tenemos posiciones distintas. No sé si Obvio. quieren agregar algo más y después como que en el fondo la idea del debate para mí es que después las personas que lo vean, cada uno podrá hacerse su propia O sea, opinión. yo tengo súper claro y lo veo ahí digamos, en las cositas que salen, que tengo todas las de perder, porque tu canal claramente es libertario. No, se ¿Ah? activa solo, es una cuestión en este Claro. momento no hay nadie viéndonos, Ah, ya. Ah, se ya, activa pensé que solo, era. no. Bueno, pero yo tengo súper claro, sí, y tengo súper claro porque yo llevo, o sea, yo estudié más de 20 años, ¿ya? Soy guitarrista, tengo un magíster en gestión cultural que acabo de terminar en la Universidad de Chile, tengo títulos italianos y chilenos, tengo súper claro que voy contra la corriente porque además mi arte es un arte que no es para públicos masivos, yo toco guitarra clásica. Me gusta el rock, toco harto rock, pero lo mío es y música contemporánea, o sea, música que la gente, digamos, no comprende muchas veces o que si logro entrar a través de la interpretación, entonces sé que voy contra la corriente. El punto es que yo entiendo y no vivo en una nebulosa, porque vivo en el día a día y entiendo, y lo entiendo además a través de la experiencia personal, que existe una estupidización de las personas preocupante. Y el arte logra abrir espacios de reflexión. Tenemos la gran problemática de la educación chilena es la falta de pensamiento crítico. Okay. ¿Ya? Tenemos un sistema que está diseñado a través de pruebas de alternativa y eso es algo que destruye cualquier pensamiento crítico. Pero de Entonces, nuevo, dejemos de darle plata a la FED e invirtamos esa plata es en que no va a educación básica. pasar, es que no va a pasar. Bueno, Así pero, como, pero así como estamos filosofando, estamos diciendo qué es lo que debería pasar. Entonces, en ese no va a sentido, pasar. a mí lo que me parece es que lo que ustedes los artistas hacen es el equivalente a que yo hiciera videos en YouTube que nadie ve, que tengan, no sé, 5 vistas, y le pida al Estado que como de forma privada no puedo ganar plata, entonces que el Estado me mantenga porque lo que yo hago vale mucho. Y, Bueno, pero y, si tu justificación lo merita, porque se supone que hay consejos, aparte de las Mon Laferte, está lleno de Lorenzos postulando a proyectos todos los años, Pero si tu trabajo ganándolos y vale, perdiendo. pero si tu trabajo es bueno y vale, la gente lo va a valorar y va a pagar una entrada para ir a verte o te va a escuchar en Spotify o en No fin, hay un montón de necesariamente, formas de monetizar. no Pero el problema es que necesariamente. ustedes, no, pues no necesariamente, el problema es que ustedes, no, hay ciertas personas que generan interés y entonces hacen conciertos masivos como Luis Miguel, y me parece fantástico que se forre plata, y gente que no genera ningún interés y estamos de forma artificial financiándolo con la batalla de todo. Pero bueno, nos estamos dando un poco vuelta Sí, al vuelve círculo. lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia es que yo considero y que va contra, digamos, incluso a la línea a la línea, digamos, de pensamiento que está preponderante en lo que es el progresismo. Yo considero que es necesaria la democratización de la cultura y es necesario hacer pequeños esfuerzos que no se pueden realizar, que yo lo he hecho miles de veces gratis. Aquí hay un trabajo quijotesco muchas veces en muchos colegas que yo conozco que se sacan la cresta para tratar de ir contra la corriente porque la democracia cultural, por desgracia, lo que nos trae como consecuencia es súper importante en ciertos aspectos, en el sentido de entender que todas las culturas son importantes, pero el valor, digamos, el riesgo es que se cae en una relativización o una simplificación y una estupidización de las personas. Y ahí, Pero obviamente, sale mi el lado chofer de arrogante, que lo micro, entiendo. el chofer de micro también es importante. Y él no ¿Sí? recibe plata pública. Y el albañil también es importante. Y él podría decir que lo que hace él es un arte y no recibe plata pública. El Depende, po. problema es que no, porque no alcanza. ¿A quién le vas a sacar la plata? ¿A quién más le vas a sacar plata? Es como Pero sacarle plata al albañil para es dársela que al albañil. No tiene es ningún que sentido. ahí es donde están las plata, ahí es donde están No, las el platas albañil lo que públicas. tiene que hacer es hacer buenos muebles y que la gente se los compre. Y los artistas lo que tienen que hacer es lo mismo, hacer buen arte para que la gente los elija. Bueno, Renzo, ya, ya. porque tengo que, Sí, sí, aparte sí, de lo ir a entiendo. hablar, te Solo agradezco quería un terminar. montón. La buena arte, o sea, Mozart murió en una fosa común. La buena arte está escondida dentro de lugares donde mucha gente no la ve y si no hay financiamiento y si no hay un trabajo de búsqueda, no va a llegar nunca a surgir. Sí, pero a punta de pistola me parece que no es la forma. No es Pero a bueno, punta de pistola, si los igual el impuestos, Estado lo hace por la esa es oferta. una caricaturización de los libertarios. El Yo lo Estado lo hace entiendo, por la
fuerza. Yo no puedo no hacerlo, lo hace por la fuerza, así que sí, es a punta de pistola. No, Por sí, eso, pero te agradezco el espacio, gracias por esto. Después, si quieres, podemos repetir en otro momento, no hay ningún problema. no hay problema, pues ahí visualizamos. Salieron muchos temas, así que Sí, sí, no estuvo entretenido. Gracias por la buena disposición. no, de nada, que estés bien, cuídate. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao.